Buenas noches. En todo este tiempo que estamos viviendo, único en la historia, hemos venido caminando con el propósito de ir hacia un verdadero encuentro con Jesús. Y hemos mirado todo el proceso para ser renacidos en Dios. Y cuando vamos a la palabra encontramos a un hombre pescador que muchas veces en su proceso con Cristo fue terco, fue imprudente, hasta lo negó, pero que después de que recibió el Espíritu Santo fue un hombre diferente. Por eso, cuando él predica y da ese famoso discurso, vemos el poder del Evangelio. Y nosotros deberíamos mirar ese proceso que Pedro nos enseña para aplicarlo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa y sobre todo en nuestro caminar cristiano. Y cuando vamos a Hechos, capítulo 2, encontramos todo esto, ese rico manjar que deberíamos aprender a extractar. Y podemos ir a Hechos 2:37 y él nos dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y entonces vemos que el mensaje del Evangelio en nosotros debió producir una profunda convicción de pecado. Pero cuando nosotros lo compartimos también debe producir esa misma convicción de pecado. Si los que oyeron este mensaje era gente que sabía del Antiguo Testamento, se lo sabían de memoria, sin embargo se les dice que tenían que arrepentirse. Y esto es lo que nos dice el Evangelio. Si usted no se ha arrepentido, es necesario dar media vuelta, cambiar de dirección y dirigirse a Dios. Pero ahí hay algo más hermoso, y es la pregunta: ¿qué haremos? Porque lo primero que nos aclara la palabra es que les compungió el corazón. Y el Evangelio siempre tiene que hacer que nos cuestionemos en lo correcto. Tú y yo nos debemos cuestionar y debemos dejar ese cuestionamiento cuando compartamos el Evangelio. Y entonces ya estamos viendo la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Pedro compartió de su testimonio. Y entonces se sienten conmovidos, movidos en su corazón para preguntar lo que surgió a continuación. ¿Qué debían hacer? Y Pedro nos da la respuesta. Y no se los dio no solo a ellos, sino también a nosotros. Porque es una respuesta motivada por un genuino arrepentimiento en sus corazones. Y entonces encontramos Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Evangelio debe ser la respuesta clara. El bautizo en agua debe ser la evidencia del arrepentimiento, de que se ha acudido a Cristo, que ha depositado su confianza en Él. Se debe mostrar una evidencia de que se confía en Cristo para la remisión de sus pecados. Cualquiera que crea que ponga su confianza en Cristo recibirá el don del Espíritu Santo. Ahora, tenemos que también mirar algo. Muchos nos dicen: yo me bauticé cuando pequeño. Y perdonen lo que voy a decir y lo digo con todo respeto, pero usted cuando pequeño no se bautizó, porque usted no contestó. A usted lo bautizaron. Usted todavía no tenía esa resolución para contestar. Entonces por eso se dice que los padres y padrinos deben contestar por el bautizado. Entonces usted no se bautizó, lo bautizaron. Pero aquí lo que está diciendo Pedro es: bautícese cada uno de vosotros. Hágalo en Cristo. Acuérdense que lo que pedimos en el nombre de Cristo se realiza en nosotros, dice la palabra.
Ahora, también muchos han peleado esta parte, y yo respeto esos problemas doctrinales que la gente tiene. Hágalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Mateo 28. Ir y bautizar. Hacer discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces aquí dicen, no, es que solo se tiene que bautizar en el nombre de Cristo. Miren, lo primero que te tengo que decir es, hágalo con fe. Pablo lo hizo con esa fe. Pedro lo está predicando con esa fe. Ahora, ¿qué nos está dando Pedro en todo esto? Pedro revela la fórmula para evangelizar a los nuevos creyentes. Y muchas veces nosotros somos nuevos creyentes. Y también lo digo con respeto porque muchas veces nosotros tenemos que volver a hacer la oración de fe. Y muchos dicen, pero pastor, yo llevo de cristiano 10 años, 20 años. No. Puedes llevar mucho tiempo escuchando el Evangelio. Pero muchas veces y encontramos gente que ni siquiera está viviendo el Evangelio. Por lo tanto, es simpatizante. Y entonces le tocaría empezar por hacer todo el proceso en esa fórmula hermosa. Algunos dicen que es una fórmula mágica, no, es una fórmula hermosa que da Pedro para ser evangelizados. Nosotros y el resto de gente. Aquí Pedro dice, arrepiéntanse. Y después de que se arrepientan, sean bautizados. ¿Y para qué necesitaban ser bautizados? Como esa señal de esta nueva fe a la que se somete reconociendo su pecado. Y entonces ahí volvemos a lo mismo. Mucha gente sí ha caminado, pero no se ha bautizado. Es que lo estoy pensando, claro. Entonces no ha tenido la manifestación externa de esa nueva fe. Y entonces, o es que no se ha sometido a reconocer su pecado. Porque solo entonces de haberse arrepentido y bautizado, entonces podrá ser partícipe del poder del recibir el Espíritu Santo. Ahora, no lo digo yo, lo está diciendo Pedro. Porque después salen a criticar que es que uno le está cambiando la Biblia. Y no, yo no la estoy cambiando, me estoy parando sobre la Biblia. Todos tenemos que pasar por este proceso. Arrepentimiento es reconocer que somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios a través de Jesús, quien murió para perdón de nuestros pecados. El bautismo en agua. Debemos sumergirnos en el agua para dejar enterrado el viejo hombre y salir como un nuevo hombre en el compromiso a vivir como Dios manda. Entonces yo llevo 20 años de cristianos y ¿ha vivido como Dios manda? ¿Ha vivido conforme a la palabra? ¿O le toca volver a empezar a hacer el proceso? Y después sigue el bautismo en el Espíritu. Y entonces es cuando dejamos que el Espíritu de Dios obre en nosotros, pues reconocemos que necesitamos que Dios nos ayude a vivir como Él manda. La carne es débil, pero nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, eso es otra cosa de evaluar, porque a veces se camina carnalmente espiritual y otros caminan espiritualmente carnales. ¿Y qué dice la palabra? Que debemos ser espirituales. No puedes vivir en esa dualidad de la que habla la palabra. O es o no es. Ahora, aquí estamos viendo el mismo proceso que Jesús le dijo a Nicodemo, que todos debíamos pasar. A Nicodemo le dijeron nacer de nuevo. Eso quiere ver el arrepentimiento para ver el reino de Dios. Si no te arrepientes, no puedes ver el reino de Dios. Nacer del agua y del Espíritu es el bautismo en agua y en el fuego del Espíritu para entrar en el reino de Dios. O sea, una cosa es ver el reino y otra cosa es pertenecer al reino. Y entonces de ahí podemos pasar a Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire el resultado de aceptar
aceptar el mensaje. Yo aquí no estoy llamando la atención sobre la cantidad de personas, no, yo estoy dando aquí a entender es el resultado de la aceptación del mensaje. Tú lo aceptas y lo manifiestas. Y aquí la aceptación no es gusto, es vivencia. ¿Y saben por qué? Porque aquí nos están mostrando que fueron creyentes genuinamente renacidos espiritualmente. Ahora, puede ser, porque para una conversión de 3,000 personas, ¿cuántos estaban escuchando el mensaje? Muchos debieron haber escuchado el mensaje. Muchos debieron haber recibido el mensaje. Pero la palabra nos aclara que de todos los que recibieron el mensaje, 3,000 personas se unieron a la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque no todo el que recibe el mensaje lo recibe y obra conforme a la fe que se le confía. Hay gente que habla del Señor y lleva 30 años hablando de la palabra del Señor, pero no está en el Señor. Aún sigue en su carne, aún sigue con sus envidias, con sus sufrimientos, con tantas cosas, y no ha vivido el renacer del Espíritu Santo. Y no soy yo el que tengo que salir a evaluar, no, Dios me libre. El Señor me ha puesto para predicar el Evangelio, no para juzgar a nadie. Yo simplemente estoy predicando el Evangelio. Y vamos a Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¡Qué hermoso! Aquí se hace evidente que luego de su arrepentimiento y bautizo, la iglesia se reunía para tener comunión con Dios y con los hermanos, compartían la cena del Señor, oraban juntos. Estos 3 elementos son primordiales en la liturgia cristiana. En estos días que estamos haciendo, compartiendo, orando juntos. Estos son elementos que no pueden ser reemplazados o cambiados. Esta es la base de esa reunión cristiana. En este tiempo que estamos viviendo debemos nosotros también tener 4 marcas visibles de las que nos está hablando hoy el Evangelio. Son visibles de poder. La primera marca que todos debemos tener es la perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Porque es que la palabra doctrina no es pasiva. La palabra significa que persistían en escuchar a los apóstoles mientras enseñaban. Uno de los grandes peligros de nosotros como iglesia es la de transformarse en religión y además ser estática. Siempre están mirando atrás en vez de hacerlo hacia adelante. Hay gente que se estancó. Y entonces, debido a las riquezas de Cristo, que son inescrutables e interminables, deberíamos marchar siempre hacia adelante. Nunca olvides, la gente que te rodea te ve en el pasado. Tú hiciste y dele a señalar. Tú te ves en el presente, entonces tú sales y dices, yo estoy haciendo, yo hago. Pero el Señor te ve en el futuro continuo. ¿Por qué? Porque Él te está viendo en ese momento crucial. Él te está viendo con otros ojos. Él no ve ese minuto que ya pasó, sino el minuto que ya vas a vivir. Por eso Él nos ve con los otros ojos. Y qué hermoso. Por eso tenemos que aprender. Es que el cristiano en este tiempo debe caminar no hacia el atardecer, sino hacia el amanecer de sus vidas. Todo el mundo habla de un cambio y la gente está viendo el anochecer. Deberíamos considerar un día perdido a aquel en que no hemos aprendido nada nuevo. Y cuando no hemos penetrado más profundamente en la sabiduría y en la gracia de Dios. Hay cristianos aún hoy en día que duermen a la orilla del camino. Y lo que es peor, hay cristianos que en este tiempo, lejos de avanzar en el camino de sus vidas, están retrocediendo. El Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino de fe y de dominio propio. Pero si la primera marca es perseverancia, la segunda marca es tener comunión.
La palabra dice que compartían las cosas de Cristo. Tenemos la gran cualidad de estar juntos. La iglesia en casa solo es verdadera cuando es un grupo de hermanos. Ah, pero es que yo estoy con mi papá. Sí, pero si no, puede ser tu papá, pero si tú no lo respetas, pero si tú no compartes con él, no estás como un hermano en la fe. El calor y el afecto de vivir como hermanos es algo irreemplazable. No existe la iglesia de una sola persona. O la iglesia virtual. Sí, es un avance lo que nosotros tenemos. Y es un avance importantísimo. Pero tiene imposibilitado el acceso a una congregación, el congregarnos. Esto es de aprendizaje. Y tú estás congregado en tu casa, ¿o no? Dejo la inquietud. Pero la primera marca es perseverancia, la segunda es la comunión, la tercera, la palabra dice el partimiento del pan. Y entonces estamos hablando de compañerismo, a una relación con Cristo y a una relación el uno con el otro en el nombre de Cristo. Y ya aparece el prójimo. También juntos en unidad recordaban el amor de Dios del que habían sido beneficiados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Qué hermoso que hoy en familia podamos hablar de ello, vivirlo. Tú como iglesia siempre debes ser reformado a la luz de la palabra de Dios. ¿Y por qué tenemos que cada día ser reformados en la palabra de Dios? Porque es la única razón que nos permite ser parte del cuerpo. Es su inmensa misericordia. Y la palabra dice que tú y yo somos cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, Él es el que nos guía. Y todo el resto somos cuerpo. Ahora, la palabra dice que somos cuerpo, no dice que somos el corazón, o que somos los pies, o que somos los ojos. No, nada de esas cosas. Somos parte de ese cuerpo de Cristo maravilloso. Tú y yo somos iglesia. Y entonces tenemos la perseverancia, tenemos la comunión, tenemos el compañerismo y en cuarto lugar tenemos las oraciones. No es lo mismo orar solo que orar con la presencia y compañía de la familia. La oración individual puede tornarse monótona y repetitiva, pero el orar en familia nos ayuda a ser más coherentes en la oración, da más consistencia a nuestros ruegos y evita que pidamos mezquinamente o infantilmente. Aquellos primeros cristianos sabían que no podían enfrentar la vida con sus propias fuerzas, más aún no tenían necesidad de hacerlo. Estos primeros cristianos nos dan la base. Siempre hablaban con Dios antes de hacerlo con los hombres. Siempre iban a Dios antes de salir al mundo. Podían enfrentar los problemas de la vida porque primero se habían enfrentado a Dios. Y cuando digo enfrentarse a Dios es porque hablaban con Dios, compartían con Dios. En la carrera que traíamos, esta marca era casi oculta, se pasaba por alto. Se había ido desdibujando con el tiempo, con el resultado de que la oración era punto débil de la iglesia. Habíamos olvidado que en realidad la oración es el activo más importante del cristiano como iglesia. Tú oras y pones a tu familia en las manos de Dios. Tú bendices a tu familia por medio de la oración. Bendices tu casa por medio de la oración. Por lo tanto, debemos poner en sitio estas 4 marcas y en especial la oración. 4 marcas que todos como cristianos debemos tener. Ahora, si alguna de esas marcas no las tienes, evalúa tu corazón. Porque entonces el poder del evangelio no ha caminado en ti. ¿Y eso qué significa? Que puede ser que parte de tu corazón todavía no es del Señor. Y por eso hago hincapié en esto. Preservar en la doctrina, en la palabra de Dios. Tener comunión.
tener compañerismo y orar. Bases fundamentales en nuestro caminar cristiano. Y en este tiempo todavía más. Pero cuando seguimos adelante encontramos en Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aunque muchos procuran un día como sagrado, y entonces para la mayoría el día domingo es sagrado, vemos que la iglesia tenía como costumbre reunirse todos los días. Lo hacían en el templo y lo hacían en las casas, de modo que todos pudieran compartir con alegría y generosidad. ¿Tú has pensado por un momento esos días? Sobre todo que la palabra nos dice que la iglesia prosperaba conforme todos compartían lo que tenían y siempre daban con generosidad. Es mejor dar que recibir, dice la palabra. ¿Cómo era el poder del evangelio, que perseveraban en todo, se amaban de corazón y se acordaban del Señor al partir el pan? Siempre estaba presente el Señor. Ahora, ¿qué le dijo el Señor? Donde estén 2 o 3 reunidos, allí estaré. Entonces, ¿cómo me dicen que en la casa no es una iglesia? Ahora, ustedes se pueden reunir para todo, pero cuando ustedes se reúnen en el nombre del Señor, ¿qué es? El Señor está en medio y es una iglesia. Por eso debemos caminar en el Señor, vivir en el Señor, para que tu corazón sea un templo. Hechos 2, 44, 45, que nos dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No era una norma, no era un mandamiento, pero todos sentían tal desprendimiento posterior a su conversión que eran capaces de dejarlo todo para ponerlo a custodia de los apóstoles. Todo para el bien común. Todo pasaba a estar en manos de todos. Las propiedades, las posesiones materiales y hasta los bienes materiales de cada uno eran brindados según la necesidad de cada quien. ¿Esto qué nos dice? Que se cuidaban mutuamente. Nunca ha sido la iglesia tan fuerte espiritualmente como lo fue en ese entonces. Ahora, en la carrera que traíamos, esta clase de vida que se menciona aquí casi no podría llevarse a la práctica, porque había demasiados cristianos que lamentablemente estaban más controlados por los deseos de su vieja naturaleza, dominada por las pasiones. Eran más fuertes las pasiones que el Espíritu Santo de Dios. Por eso una de las características más difíciles de transformar en el ser humano es la de compartir. Pero ¿saben qué? Aquellos primeros cristianos tenían un intenso sentimiento de responsabilidad el uno por el otro. Qué hermoso, no había necesidades entre ellos. Y ojo, la palabra dice que no había necesidades, es lo que nos está diciendo, no que no había dificultades. Acuérdense, era una iglesia en persecución, pero todos compartían y anhelaban estar reunidos unos con otros. O sea que siempre llegamos al modelo del Señor. Pero ¿qué dice Hechos 2:47? Y dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Nunca olvidaban de visitar la casa de Dios. Cuando nosotros miramos la mitad de la emoción de un concierto, de una gran competencia deportiva, es el estar en medio de una gran multitud de personas. Cuando nos reunimos pueden suceder cosas maravillosas, pues el Espíritu Santo de Dios se mueve sobre los que juntos le adoran. Tú puedes estar reunido en familia y hacer un hermoso momento del Espíritu Santo. La palabra nos dice que sus reuniones estaban llenas de alabanza para Dios y eran reconocidos con gran estima por el pueblo que los veía compartir y vivir de forma diferente, lo cual consideraba un testimonio veraz y claro del poder de Dios. Mire que es que cuando vamos caminando en la palabra nos evalúa tanto, porque si ese era el testimonio de ellos, ¿cómo es nuestro testimonio? Ahora, ¿qué nos dice? Que con este testimonio la iglesia prosperaba y crecía conforme el Señor añadía a quienes iban siendo salvos. ¿Y eso qué quiere decir? Que la palabra nos está recordando que la salvación no proviene de las estrategias del hombre.
sino viene de vivir una vida conforme a la verdad del Evangelio. Cuando empiezas a vivir una vida conforme a la verdad del Evangelio, el Señor va añadiendo ovejitas para que tú las vayas formando. Y en este caminar, las ovejas son de tu casa. Muchos se preocupan por las estrategias evangelísticas, pero poca atención colocan a vivir conforme a la santidad y la verdad, manteniendo una vida de oración. La adoración y la alabanza debe ser parte fundamental diariamente. No es un evento casual. La palabra no es para ocasiones especiales, debe ser un alimento diario. No debemos olvidar que sin duda es importante evangelizar y llevar a la salvación a la gente. Esto es igual a nacer de nuevo. Pero ese es tan solo el principio de la vida cristiana. También debemos velar por discipular, es decir, enseñar y exhortar para el crecimiento espiritual de los creyentes, para que vivan como Dios manda. Y entonces eso es igual a nacer del agua y permitiendo que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros. Y eso es igual a nacer del Espíritu. Por eso tenemos que evaluarnos. Mucha gente llama al pastor y dice: pastor, ahí le mandé una persona para que usted se encargue de ella. Y se nos ha olvidado que la palabra del Señor dice: y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. O sea que hasta dónde los tiene que cuidar, hasta que los bautice, hasta que sean verdaderos creyentes. Y la gente los suelta en la primera conversación. Hoy me encontré con una persona y le di su teléfono para que lo llame. ¿Cómo hemos olvidado la palabra? ¿Cómo no hemos caminado en la palabra? Es que el único interés que debe prevalecer sobre cualquier otro es el cumplir con el propósito de Dios, el de exaltar el nombre de Dios por medio de la predicación del Evangelio, cumpliendo el mandamiento final que Jesús encomendó. Y entonces mire que estamos hablando de la misión que tú tienes y yo tengo como cristianos. Todos tenemos que evangelizar, todos tenemos que discipular, todos tenemos que enseñar. A veces decimos que no somos los mejores profesores, pero ¿cuál es la mejor forma de enseñar? Con tu testimonio, con tu compromiso, con tu obediencia, con tu fe. Entonces cuando tú vuelvas a decir que no eres bueno para enseñar, evalúa tu testimonio, evalúa tu compromiso, evalúa tu fe. Mirando sinceramente como veníamos, encontramos que a nuestro alrededor, al escepticismo, a la pérdida de ciertos valores espirituales en una sociedad que se definía como secular, y considerando ciertos aspectos problemáticos de la vida individual y en sociedad, problemas para los cuales nadie había encontrado solución, con una iglesia con metas egoístas, de logros personales, y ojo, e intereses placenteros en la carne, y por otra parte, habiendo visto el nivel espiritual que caracterizó a los primeros cristianos, la palabra nos dice que muchos fueron salvos en ese día. Lo importante no es el número, sino la calidad. Y por eso los apóstoles comenzaron a enseñar lo que habían aprendido de Jesús. Los apóstoles no solo creyeron, sino que sus vidas fueron transformadas. Ellos comenzaron a vivir como Jesús y a hacer lo que Él hacía. De esta forma orgánica, los creyentes entraron en el reino de Dios, viviendo conforme a la voluntad de Dios y al corazón de Dios, no solo lo que Él pide, sino lo que Él desea. La vida transformada de los creyentes sirvió de testimonio para que otros creyeran en Jesús. Nunca olvides que los hechos hablan más recio que las palabras. Nuestra vida da un mejor testimonio que nuestras prédicas. Como seres humanos agrupados en familia, detrás de un mismo objetivo, podemos realizar obras titánicas. Cuanto más será cuando es esa unidad y cuando es guiada e inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, ¿no quieres disfrutar de esa calidad de vida? ¿No le gustaría que su familia estuviera también en el reino de Dios? Usted mismo puede dirigirse a Dios, buscando su perdón, su salvación por los méritos de Cristo, y Él demostrará lo que puede hacer por usted
ábrale la puerta de su corazón, abra la puerta de su familia y empieza a vivir diferente en el Señor. Ese es un tiempo maravilloso. La gente está preocupada cuándo se acaba la cuarentena, cuándo puede salir corriendo, y no ha aprovechado estos tiempos. El Señor te sacó de la carrera. ¿Y por qué crees que te sacó del carrerón que venías? Porque te frenó y te llevó a que empieces a mirar el propósito que Él tiene contigo. ¿Cuál es el propósito que tú tienes para este tiempo? ¿Vas a seguir igual o vas a ser diferente? ¿Vas a marcar la diferencia y vas a empezar a poder vivir el poder del Evangelio en ti, en tu casa y en tu familia? Es el tiempo. Y no estoy hablando apocalípticamente. Algunos me escribían que si yo estaba hablando apocalípticamente. No. Yo estoy hablando de conversión. Porque nos hemos propuesto a tener un verdadero encuentro con Cristo. Un verdadero caminar en Cristo. A ser realmente renacidos en Dios. Porque hoy debemos ser lo que Él quiere que nosotros seamos. La palabra del Señor dice que Él quiere bendecirnos y darnos una vida abundante. Y muchos viven en escasez. Y algunos dirán, no, pues tendrá mucho. Yo estoy hablando espiritualmente. Porque si tú y yo decimos que somos cristianos, debemos establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Tú debes vivir un cielo aquí en la tierra. Aquí es donde se empieza el verdadero cielo. Muchos están esperando morirse para ver si cogen el primer vuelo al cielo. Acuérdense que los vuelos están cerrados. Pero los despachos los están haciendo. Pero lo que nos dice la palabra del Señor es que tenemos que empezar a vivir el cielo aquí en la tierra. Tú puedes hacer de tu casa un cielo o un infierno. Y tú puedes ser el ángel o el no ángel. ¿De quién depende? De cada uno de nosotros. Por eso, tomémonos de la mano del Señor y pidámosle a Él que cada día el poder del Evangelio nos transforme, porque debe ser una transformación diaria en ese proceso diario y hermoso que el Señor siempre tiene para nosotros. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso, porque el Evangelio una y otra vez, Señor, nos exhortas a ser diferentes. Padre misericordioso, tú siempre has querido, Señor, renovar la imagen, restaurar esa imagen, Señor, que se destruyó allá en el paraíso. Papito Dios, pero para eso, Señor, nos has puesto el libre albedrío y nosotros tomamos la decisión, Señor. Podemos caminar contigo o sin ti. Podemos caminar con el amor de tu Hijo o sin el amor de tu Hijo. Podemos abrir nuestro corazón para que el Espíritu Santo esté en nosotros o se quede por fuera. Papito Dios, hoy queremos venir a decirte, Padre misericordioso, que queremos que tú, tu Hijo y el Espíritu Santo acampen en nuestros corazones, acampen en nuestras familias y acampen en la casa. Gracias, Padre bueno, porque en todo momento y en todo instante tu palabra, Señor Padre misericordioso, nos está llenando, Señor. Tu Espíritu nos está fortaleciendo, Señor Padre misericordioso, y el amor de tu Hijo nos está llevando adelante. Padre misericordioso, hoy te pedimos, Señor Padre amado, que seamos verdaderos mensajeros, Señor, del Evangelio. No el que predicamos, sino el que vivimos, Señor. Porque podemos hablar muy bonito, Señor Padre misericordioso, pero si no lo vivimos, si no empezamos a caminar en la palabra, si no empezamos a vivirla, Señor Padre misericordioso, eso es lo que tú nos has querido enseñar por medio del amor de tu Hijo. Por eso gracias, Padre misericordioso, porque nos recuerda lo que hicieron los primeros cristianos, que no solo aprendieron de Jesús, sino quisieron seguir las pisadas de Jesús y siguieron las enseñanzas de los apóstoles. Papito Dios, hoy te damos gracias,
También queremos orar, Señor, por aquellos padres espirituales, por todos aquellos que predicaron la palabra, Señor, en cada uno de nosotros. Papito Dios, bendícelos, Señor Padre misericordioso. Guárdalos, Señor Padre amado. Papito Dios, gracias por esos mentores, Señor Padre misericordioso, por los que predicaron la palabra y por los que nos enseñaron a vivirla. Padre misericordioso, porque cada uno ha dado un testimonio, Señor Padre misericordioso. Te pido perdón, Señor Padre Santo, por todos aquellos que han tomado un título, un cargo, pero también, Señor Padre misericordioso, no han sabido, Señor, ser testimonio. Padre bueno, hoy te pido por ellos, Señor Padre misericordioso, para que tengas misericordia, Señor Padre amado. Porque muchos pelean, Señor, por un título, por un cargo, Señor, y no por tener la oportunidad maravillosa de caminar en tu evangelio. Papito Dios, también te pido perdón, Señor, por todos aquellos que han levantado mandamientos, Señor Padre misericordioso, y llevan a la gente, Señor Padre amado, a apartarse de tu palabra. Padre bueno, te pido, Señor, por todos aquellos que han sido heridos, Señor, por pastores e iglesias, Señor, denominaciones, Padre misericordioso, para que tú los restaures, Padre amado, y puedan volver al redil. Papito Dios, no somos perfectos, Señor, porque como seres humanos nos equivocamos, Señor. Por eso también quiero pedirte perdón, Señor, si en algún momento he cometido errores, Señor Padre misericordioso. Hoy quiero, Señor, también ponerme en tus manos, Señor Padre amado, porque tú me has dado la oportunidad hermosa, Señor, de predicar tu palabra. Pero quiero estar a la altura, Señor, de ese compromiso, Señor, que yo he adquirido. Por eso hoy, Padre misericordioso, te pido, Señor, que bendiga, Señor, a todos y cada uno de los que han escuchado tu palabra, de los que nos siguen, Señor Padre misericordioso, diariamente y escuchan tu palabra, Señor Padre amado, porque sabemos, Señor, que nuestra finalidad, Señor, a pesar de nuestras equivocaciones, a pesar de nuestros errores, que somos humanos, Señor, lo único que hemos querido, Señor Padre misericordioso, es llevar la gente al redil nuevamente. Gracias, Padre bueno, por la oportunidad que nos das de compartir, Señor, y de poder servir. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Y ten presente, es una oportunidad maravillosa para dos cosas hermosas. Para evangelizar, si estás seguro en el Señor, o para tomarte de la mano del Señor y entrar a caminar con Él. Pero en cualquiera de las dos, tú sabes que el Señor siempre te ama y está esperando por ti. Démosle gracias a Dios por la familia que tenemos, gracias a Dios por la oportunidad que nos da, y que aunque el mundo esté asustado, nosotros tenemos un Padre maravilloso que no nos da sustos, sino nos da respuestas. Si quieres comentar, si quieres hablar con nosotros, si nos necesitas, ahí están nuestras redes sociales. Acuérdate, si necesitas palabra del Señor en YouTube, Su Gloria en mi Bogotá, encuentras palabra del Señor. Y aquí en el Facebook encuentras todo un proceso para llevar tu corazón al Señor. Gracias por compartir la palabra. Gracias por compartir estos videos que hemos estado para poder enseñarle a otros, poder cumplir la palabra del Señor. Pero nunca olvides que nosotros llevamos la palabra hasta el oído y es el Señor que la lleva del oído al corazón. Gracias por dejarnos servir. Un abrazo y muchas bendiciones.